En una madrugada, caminaba Martín, un joven del siglo XXI, para presenciar la salida del sol en las faldas del volcán Pacaya, en Guatemala. Fascinado por la naturaleza y la historia de su país, Martín había decidido explorar la zona por su cuenta, lejos de las bulliciosas ciudades modernas. Mientras caminaba por el sendero empinado, Martín tropezó con una raíz saliente y cayó al suelo. Al levantarse, notó algo brillando entre las rocas. Se agachó y descubrió una moneda extraña, diferente a todas las que había visto antes. Tenía extraños símbolos grabados en su superficie y parecía antigua, como si hubiera sido sacada de un tesoro perdido en el tiempo. Intrigado por su hallazgo, Martín guardó la moneda en su bolsillo y continuó su caminata hacia el volcán. Sin embargo, cuando llegó a la cima, se encontró con una sorpresa aún mayor. Un vórtice temporal se abría ante él, emitiendo destellos de luz azul escarlata y envolviendo su entorno en una neblina hermosa, como pedazos de cristal. Sin pensarlo dos veces, Martín se acercó al vórtice y de repente se vio envuelto por una fuerza desconocida que lo teletransportó al pasado. Cuando recuperó el conocimiento, se encontraba en medio de una calle empedrada en el Reino de Guatemala, en el año 1542. Confundido y aturdido, Martín miró a su alrededor y se dio cuenta de que había viajado atrás en el tiempo. Las calles estaban llenas de gente vestida con ropas antiguas y los edificios coloniales se alzaban majestuosos frente a él. Decidido a descubrir cómo había llegado allí y si algún día podría regresar a su época, Martín se embarcó en una aventura en el Reino de Guatemala del siglo XVI. Con la moneda extraña como su única pista, se propuso desentrañar los misterios del vórtice temporal y encontrar su camino de regreso a casa. Martín se encontraba en medio de la calle empedrada, rodeado de edificios coloniales y personas vestidas con ropas extrañas para sus ojos del siglo XXI. Las miradas curiosas y extrañas de los transeúntes lo hacían sentir incómodo, como si estuviera fuera de lugar. De repente, un oficial se acercó a él, con una expresión de confusión y desconfianza en su rostro. «¿Quién eres tú y qué haces aquí?», preguntó con autoridad. Martín, sintiendo el peso de las miradas y la tensión en el aire, decidió salir corriendo. A medida que avanzaba por las calles, todo parecía suceder en cámara lenta, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Afortunadamente, el aire limpio y fresco del pasado hacía que fuera fácil respirar mientras corría. Finalmente, llegó a un lugar solitario en las afueras de la ciudad, donde se sentó en una piedra y trató de entender lo que acababa de pasar. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué significaba todo esto? Martín se sumergió en sus pensamientos, tratando de encontrar respuestas en medio de la confusión y el asombro. Martín sacó de su bolsillo la moneda extraña y un folleto que había recogido de los sitios turísticos de Antigua Guatemala. Con manos temblorosas, comparó la moneda con la imagen en el folleto y su corazón se hundió al ver la fecha grabada en el metal antiguo, 1542, el mismo año en el que se encontraba. Aterrorizado y sin saber qué hacer, Martín se preguntaba dónde ir y cómo enfrentar esta situación. Estaba completamente desorientado y necesitaba ayuda desesperadamente. En ese momento, vio que una carretilla se acercaba por el camino, conducida por un campesino de aspecto amable. Martín se sintió aliviado al verlo y, aunque se sentía desconcertado, decidió acercarse y pedir ayuda. El campesino notó la palidez y el nerviosismo de Martín y le ofreció agua para calmarlo. Martín, agradecido, aceptó el agua y trató de reunir el coraje para responder. «¿Quién eres tú?», preguntó el campesino con curiosidad. Martín se sintió tímido y desorientado, pero decidió contar una mentira. «Soy un extranjero», dijo con voz temblorosa. «Vine en un barco de comercio y me he perdido en estas tierras desconocidas». El campesino escuchó atentamente la explicación de Martín y, aunque parecía un poco desconfiado, finalmente le ofreció ayuda. «Conozco a algunas personas en el pueblo que podrían ayudarte», y el campesino lo vio muy extraño por las ropas que Martín vestía. Martín, con nerviosismo, le explicó al campesino que su ropa era la de un navegante,
pero el campesino lo miró con perplejidad y dijo que nunca había visto ese tipo de atuendo antes en la región. Ante la urgencia de Martín por conseguir ropa adecuada, el campesino le ofreció algunas prendas que tenía guardadas y que solo necesitaban algunos remiendos, y sacó las prendas de un morral viejo hecho de cáñamo que tenía en su carretilla. Agradecido por la amabilidad del campesino, Martín aceptó las ropas y comenzó a cambiarlas en medio de la calle. Mientras se las ponía, explicó al campesino que unos bandidos lo habían atacado y robado tanto su dinero como su equipaje, dejándolo en esa situación desesperada. El campesino escuchó con simpatía y compasión la historia de Martín y le ofreció su ayuda para encontrar un lugar donde pudiera arreglar su situación. Con un gesto de gratitud, Martín aceptó y siguió al campesino por las callejuelas empedradas de la antigua Guatemala. Mientras caminaban juntos, Martín se sintió abrumado por la generosidad y la bondad del campesino, quien, a pesar de ser un completo desconocido, estaba dispuesto a ayudarlo en su momento de necesidad.